El 90% de los negocios muere dentro de los primeros 5 años. Evita estos 20 errores y logra posicionar tu negocio dentro del 10% que sí logra salir adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo. En este video te voy a compartir los 20 errores que a mí como emprendedor y dueño de negocio me han costado más tiempo y dinero para que tú los puedas evitar y así puedas avanzar más rápido en tu camino como emprendedor. Los primeros 5 errores tienen que ver con el tema de la estrategia del negocio. El número 1 es no validar la demanda. Esto tiene que ver con que tú te des cuenta que tu producto realmente cubre una necesidad de las personas y que también las personas están dispuestas a pagar por ese producto. Si las personas no tienen la necesidad o tienen la necesidad pero no están dispuestas a pagar, entonces puede que afecte tus números y en el mediano y largo plazo va a haber problemas de liquidez con el negocio. Por eso es importante validar la demanda. ¿De verdad necesitan tu producto y también están dispuestos a pagar por él? El error número 2 es enamorarse del producto, ignorar el mercado. En muchas ocasiones consideramos que nuestro producto es muy bueno, a tal grado que todos lo necesitan o todos deberían beneficiarse de él. Hace poco estaba viendo un documental sobre un emprendedor de Ocean Gate que realizó un submarino sin realizarle pruebas a la fibra de carbono y eso ocasionó que se obsesionara tanto con llegar a hacer ese negocio rentable y llegar al Titanic que no validó la idea en términos de seguridad, en términos de física, en términos de ingeniería. Entonces, bueno, ese es un claro ejemplo de que a veces nos podemos enamorar tanto del proyecto e incluso estamos dispuestos a hacer las cosas y perjudicar a las demás personas con el producto, aunque sabemos que puede ocasionar daño o algo así. Eso también tiene que ver con la ética profesional de cada persona, pero es un ejemplo. El tercer error tiene que ver con no definir claramente tu propuesta de valor. Esto significa que la persona tiene una necesidad y tú debes de tener claro qué es lo que tú cubres y qué es lo que no cubres. Y tiene que ser algo simple. Oye, por ejemplo, en mi negocio yo cubro una necesidad de un servicio de limpieza o de lo que sea. Ok, yo tengo que explicarle al cliente qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y cuánto le va a costar. Simple. Si la persona me entendió, está bien, pero siempre tenemos que ser claros con la propuesta de valor, porque después si no somos claros, el cliente se queda con una idea de una expectativa mayor y si no le cumples es perjudicial para tu propio negocio. Por eso hay que ser claros. También la claridad de la propuesta de valor nos ayuda para entender qué costos y qué cosas sí son importantes para nuestro producto o servicio y qué cosas no. Hay algunas cosas que tanto para las personas, los clientes, como para la empresa no son necesarias y hay que eliminarlas. Los componentes o interacciones en el caso de servicio que sí sean necesarios, hay que conservarlos e incluso hay que exponerlos más, hay que potenciarlos. El cuarto error es copiar modelos de negocio sin adaptarlos. En muchas ocasiones los modelos de negocio que funcionan en otras zonas geográficas pueden no funcionar en donde nosotros lo queremos realizar. Esto es por temas culturales, por cuestiones de regulación del gobierno, entre otros temas. Entonces, la primera cosa que tenemos que ver o preguntarnos es, ¿este modelo funciona en donde yo lo quiero aplicar? Y después, si funciona, tendríamos que revisar qué ajustes tenemos que realizarle a ese modelo de negocio para que pueda ser operable y para que pueda ser rentable. Ese es un error, ese es el error número 4. El quinto error es elegir socios por amistad y no por complementariedad. Eso significa que a veces elegimos a las personas que nos van a acompañar simplemente porque somos amigos o porque son familia o porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Pero en el futuro, cuando las cosas salen mal o hay algún problema, pues desafortunadamente la mayoría de las veces si no llegamos a un acuerdo, es muy difícil seguir en el negocio con la misma dirección o participación porque están otras personas incluidas. Entonces,
lo más seguro es que tengas que separarte y empezar de nuevo el negocio. Por eso a este error hay que ponerle mucha atención. Es mejor, si tú quieres tener en algún futuro la dirección de tu negocio y de las decisiones, hacerlo solo, empezar solo y llevarlo a cabo solo. Y en el camino ir juntando socios que de verdad te vayan a sumar y que de verdad existan las reglas claras. Siempre los contratos y los tratos tienen que ser claros desde el principio. No debe de haber ninguna cosa oculta y nada de eso. Algo que también quiero agregar en este apartado es que los socios tienen que ser personas que te complementen. Es decir, si tú tienes algún socio que te pueda ayudar a ingresar tu producto en algunas tiendas, ok, está bien. Simplemente definan los términos de porcentuales de cuánto va a ganar cada quien y está bien, cláusulas de salida, etcétera. O si alguna persona te puede ayudar con capital, ok, ¿de qué manera le vas a regresar el capital? Entonces, que existan reglas claras de todo eso. Y por supuesto que se puede tener socios así de esa manera. Incluso hay veces que puedes tener socios y que ellos renuncien a la toma de decisiones de cómo llevar el negocio. Bueno, claro, ahí sería por un porcentaje menor, pero se puede y es algo viable. Hay formas de hacer un trato y que ambas partes se beneficien, pero siempre la regla tiene que ser un negocio ganar-ganar, en donde todas las personas y todas las partes ganen. Los clientes, los socios y todos. Bueno, ahora vamos a hablar de los errores relacionados con las finanzas del negocio. Y en estos errores, el número uno tiene que ver con subestimar la capacidad de liquidez del negocio. La liquidez es la capacidad que tú tienes en este momento para cubrir todos los gastos o deudas que tienes del negocio. Tienes que tener muy claro cuál es la liquidez del negocio. Es un error muy grave no saber si tienes en este momento para cubrir todas las deudas. Ahora, hay veces que tienes préstamos y todo eso. Eso lo tienes que incluir en tus estados de cuenta, en tus registros para tener una buena contabilidad de las deudas, de lo que se debe, a cuántos plazos, cuántos son los pagos y también saber si el negocio te puede ayudar o te va a cubrir la mayor parte de esos gastos. En un principio puede que no cubras todo, el 100% con el ingreso del negocio, tal vez sea el 80, 70% y está bien. Si tú tienes un ahorro, el otro lo cubres con los ahorros. Pero sí debes de tener claro y no debes de subestimar que la liquidez es lo más importante del negocio. El error número 7 es mezclar las finanzas personales con las del negocio. En ocasiones le va bien al negocio y entonces tenemos un ingreso superior al de meses anteriores. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, lo gastamos como si fuera dinero personal, cosa que no tiene que ser así. Si tu negocio en este mes generó mayores ingresos, hay que ver qué pagos se pueden adelantar, qué maquinarias hacen falta, qué insumos o proveedores se les tiene que pagar para poder seguir teniendo los materiales para poder seguir produciendo. Todo eso tiene que ir antes de gastártelo a título personal. Entonces, ese es un error muy grave, mezclar las finanzas personales con las finanzas del negocio. El error número 8 es fijar tu precio basado solo en costos. Es decir, si tú calculaste tu precio de, pues tengo estos costos, estos gastos, y le agregas un margen de ganancia, todavía no estás considerando el valor percibido. Y el valor percibido es qué tanto dinero están dispuestos a pagar las personas en este momento por ese producto o por ese servicio. ¿Qué tanto están dispuestas a pagar las personas? Ese es el valor percibido. Si tu valor percibido, no sé, es de 900 y el costo más margen que tú calculaste es de 750, puedes subir a 900 o 850 y no perder dinero. Es un error considerar el precio que tú vas a darle al cliente solo por costos más margen. Tienes que considerar cuál es el valor percibido en el mercado. El error número 9 en temas de finanzas, en errores de finanzas, creo que es uno de los más importantes. No tener un fondo de emergencias. En todos los negocios hay un riesgo. En mi caso, me ha tocado tener que pagar algunas cosas que
roto. ¿Por qué? Porque pues tengo que, a veces en los trabajos hay riesgos y tienes que pagarlos. Entonces, tener un fondo de emergencias ayuda muchísimo. Y es una de las cosas que a veces los dueños de negocios, si no lo tienen, puede que no pase nada, van a perder un cliente si no lo pagan, pero en algunas ocasiones sí puede haber consecuencias legales y todo eso. Entonces siempre es importante tener un fondo de emergencia para pagar todo lo que tiene que ver con los riesgos del negocio. Siempre hay riesgos, en los negocios siempre hay riesgo. Entonces es importantísimo el fondo de emergencias. El siguiente error que también es de temas de finanzas es gastar en lujos antes de facturar. A ver, si un equipo o un instrumento te realiza la misma función que otro instrumento que es más caro y otro más barato, si logran el mismo resultado, pues ve por el más barato. A veces por la marca o porque se ve más bonito o etcétera, preferimos el de mayor costo. Pero hay veces que tenemos que pensar y priorizar de qué manera podemos hacer el trabajo de mejor manera a menor costo y ese dinero reubicarlo en otro lugar, porque cuando estamos empezando, el dinero es escaso y tenemos que ubicarlo muy bien. Entonces, evitar los lujos en un principio. Va a haber tiempo para los lujos, pero en un principio es muy importante cuidar el capital. Ok, ahora vamos a pasar a los errores que tienen que ver con la parte operacional, con la parte operativa y con la parte de mercadotecnia, de marketing. Uno de los errores más comunes es no documentar el proceso. Esto significa no tener registro de videos, imágenes sobre un antes y un después de lo que tú hiciste en ese lugar. Por ejemplo, si vas a realizar un servicio, antes de realizar el servicio, toma foto, toma un video y toma un foto y video después. Entonces ahí te vas a dar cuenta de la diferencia. Dicen que el amor entra por los ojos. Los clientes se enamoran al ver el antes y el después. Y más si es sobre un lugar o sobre algo que ellos valoran. Si es una persona, si es un lugar, etcétera. Todo tiene que ver relacionado, todo tiene que estar relacionado a ellos. Ellos lo ven y dicen, wow, si hubo un cambio y te pagan sin problemas. ¿Por qué? Porque están viendo el beneficio. Tienes que documentar todo. El siguiente error en temas de mercadotecnia es ser percibido como el que hace todo, hacer de todo para todos. Es un error. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas buscan una persona para una necesidad en específico. Si tú te dedicas a limpieza, pues solo es limpieza. Si te dedicas a construcción, pues solo es construcción. Si eres algo de médico, temas de salud, todo eso, bueno, solo eso. No puede ser todo porque entonces te perciben como, ah, pues si esta persona sabe de todo, no sabe de nada o sabe muy poquito de todo. Entonces es importante ser especialista en una sola cosa y crear unas cuantas líneas de trabajo sobre eso, pero no querer abarcar todo porque además en términos de operación y en términos de estrés va a representar algo mayor. Entonces es mejor ser especialista en unas pocas cosas que en muchas cosas. El siguiente error es ignorar el poder del marketing digital. Vean, cuando yo empecé el negocio, empecé repartiendo tarjetas de negocio, las business cards casa por casa. Iba caminando, a veces me tardaba un día completo y entonces pues era mucho tiempo. Cuando después me di cuenta que en Facebook ponía un anuncio y lo que, no sé por decir, en un día desde mi casa, solo por poner unas buenas fotos de un antes y después, me caían 10 clientes, mientras que por las tarjetas era un cliente. Entonces es poderoso, el marketing digital es poderoso. Les recomiendo lo utilicen. El error número 14 es subestimar el poder del contenido. El contenido que tú creas en redes sociales tiene varios beneficios como un alcance orgánico, es decir, puedes obtener visibilidad sin tener que pagar, pero también a los clientes que ya tienes, que ya te conocen, les ayuda a percibirte como una figura de autoridad, porque
dice, bueno, si me está enseñando de esto es porque sabe. Entonces generas más confianza, no solo para los clientes ya existentes, sino también para los nuevos, generar confianza, que es una de las cosas más importantes para generar ventas, para generar negocios. Entonces, no subestimes el poder del contenido. El error número 15 es no dar seguimiento postventa y en específico no dar seguimiento. Hay veces que los clientes te contactan por primera vez y entonces tienes muchos mensajes y no puedes contestar todos. Bueno, hay herramientas que te pueden ayudar a contestar esos mensajes como la inteligencia artificial. Pero si tú lo quieres hacer, bueno, dale seguimiento. Siempre, ya sea que las personas tú puedas ayudarlas o no, siempre diles, ¿sabes qué? En este momento no puedo, estoy ocupado, tengo mucho trabajo, te puedo agendar para la siguiente semana, para dentro de 2 semanas, pero siempre tratar de ser atento con las personas, siempre decirles si se puede o no y siempre tratar de responder lo más rápido posible. Y una vez que ya son tus clientes, si es un servicio recurrente, es decir, que tienes que ir después, sí tienes que agendarlos y decirles, oye, ¿cuándo quieres el siguiente servicio? ¿En tal fecha? Ok. O si es un producto también, llegar a acuerdos y cumplir con las fechas. Eso es muy importante. Cumplir con todas las fechas y darle seguimiento. Siempre eso tiene que ver, es básicamente ser atento con los clientes, dar atención al cliente. Es muy importante. En este punto quiero compartir una frase que dice, el negocio está en la puerta de atrás. Eso significa que el negocio no está en la primera venta. La primera venta, la mayoría de las veces, es precio bajo como enganche. El negocio real o los negocios más grandes están una vez que la persona ya te conoce y tiene confianza en ti, le puedes vender un producto o un servicio de mayor valor. Entonces, porque ya hay confianza, ya probó un producto de ti, entonces eso es. El negocio está en la puerta de atrás, en el servicio postventa. Eso es el mensaje que les quiero dejar. Y por último, vamos a hablar de los errores que tienen que ver con la mentalidad y el liderazgo. El primer error y el más común es el miedo a delegar. Si no lo hago yo, entonces nadie más lo puede hacer. O para que salga bien lo tengo que hacer yo. Son algunas de las frases de las personas que tienen miedo a delegar. A ver, no todo va a salir perfecto la primera vez, la segunda vez. Poco a poco tienes que ir soltando a las personas. Entonces, si tú delegas, tienes más tiempo para poder hacer otras cosas. Como dueño de negocio, tienes que enfocarte en donde tú seas más productivo y en donde tú consideres que esas actividades, sí o sí, si no las haces, pueden afectar al negocio. En un principio, las actividades que son más importantes son las que tienen que ver con atraer clientes y generar ventas. Bueno, en un principio y cuando avanza el negocio siempre. ¿Por qué? Porque sin ventas, sin clientes o prospectos, no hay negocio. Si no entra el dinero al negocio, ¿qué dinero van a administrar los financieros? ¿O qué van a producir los de la parte de operaciones? Marketing y ventas son la parte más importante. Y en un principio el dueño de negocio tiene que enfocarse en eso. Muchas veces cometemos el error de enfocarnos en la parte operacional en lugar de la parte de las ventas, pero si te enfocas en hacer un servicio o un producto perfecto, pues puede que gastes demasiado tiempo ahí y no estés generando ventas. El producto no va a ser perfecto. Bueno, eso tiene que ver también con otras cosas, pero el punto aquí es delegar. El error número 17 es trabajar sin metas medibles. Todas las personas debemos tener metas y debemos tener un indicador de medición y una fecha de entrega. Entonces, ¿cómo vamos a saber que estamos avanzando? Pues midiendo. A ver, por ejemplo, si yo digo, ok, en este mes tengo 10 clientes y en el siguiente mes quiero 20 clientes, pues entonces tengo que ver de qué manera lo voy a hacer. Ya ahí puse la meta que es tener más clientes, ya coloqué un número específico y el indicador. Entonces, y la fecha de entrega pues es dentro de un mes. Entonces, hay que tener metas claras en todos los aspectos del negocio, en términos financieros, en términos de ventas. El siguiente error es creer que el negocio eres tú. Es decir,
no tener sistemas. El negocio debe de funcionar contigo, sin ti o a pesar de ti. Para eso debes de crear sistemas y tratar de delegar esas funciones y esos perfiles de puesto a personas que lo hagan por ti. No tienes que hacer todo tú. El momento ideal del dueño de negocio es cuando esa persona está generando flujo de efectivo a través de sus negocios sin tener que estar ahí presente. Ese es el punto ideal. Entonces, para poder lograr eso se tienen que crear sistemas. Entonces, recuerda, el negocio no eres tú. Además, también uno de los objetivos finales de un negocio es venderlo. Es decir, si tú algún día te aburres de ese negocio, tienes todo sistematizado para poder agarrar y decirle a otra persona, ¿sabes qué? Ya no quiero este negocio, te lo vendo, vale tanto y que la otra persona te lo pueda comprar. Pero para eso debes de tener todo sistematizado, ya documentado para que la otra persona simplemente lo ejecute con su equipo y ya. El error número 19 es no invertir en el desarrollo personal. Esto tiene que ver con la educación. Hay muchas cosas que para hacer negocios se tienen que aprender. Estamos hablando de temas financieros, estamos hablando de temas de mentalidad, de temas de administración, de finanzas, un sinfín de temas que en un principio no sabemos, pero que el dueño de negocio, aunque no tiene que saber todo, sí tiene que tener nociones de cada uno de estos temas, porque a fin de cuentas es el que va a dirigir y es el que tiene que dar el ejemplo. Y pues creo que esa es una de las cosas más importantes de esta vida, el aprendizaje, el conocimiento. Entonces es muy importante aprender. El negocio te lo va a agradecer porque en la medida que tú crezcas en temas de conocimiento y en temas de mentalidad, en esa medida va a crecer tu negocio. Y el último error es rendirse en el primer fracaso. Los negocios no se dan de la noche a la mañana. Tienes que pasar por muchos momentos difíciles. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pasar por esos momentos difíciles? Porque si la respuesta es sí, yo te aseguro que tu negocio va a salir adelante. Pero tienes que estar dispuesto a aguantar y hacer lo que tienes que hacer para que ese negocio brille, para que ese negocio se supere. Entonces, no te desanimes. Si estás pasando por un momento difícil, te identificaste con alguno de estos errores, la buena noticia es que siempre hay una oportunidad para mejorar y para solucionar ese problema. Y no te caigas ante el primer error. De eso se tratan los negocios, de cometer varios errores e ir mejorando. Piensa en la forma en cómo estás viendo el fracaso. El fracaso es igual al éxito. Sigue fracasando y entre más fracases, más pronto llegarás al éxito. En resumen, estos fueron los 20 principales errores. No validar la demanda, enamorarse de la idea e ignorar el mercado, no tener una propuesta de valor clara, elegir socios por amistad y no por ser complementarios, subestimar la liquidez del negocio, mezclar las finanzas personales con las del negocio, fijar los precios del producto o servicio solo en los costos y no en el valor percibido, no reservar un fondo de emergencias, gastar en lujos antes de facturar, no documentar los procesos del negocio, hacer de todo para todos, ignorar el poder del marketing digital, subestimar el poder de la creación de contenido, falta de seguimiento al cliente postventa, no delegar, trabajar sin metas medibles, creer que el negocio solo eres tú y no crear sistemas, no invertir en tu desarrollo personal y por último, rendirse ante el primer fracaso. Y hasta aquí el final de este video. Comenta, ¿cuáles fueron los errores con los que te identificaste? Seguro que si eres emprendedor, habrá más de uno con el que te identificaste de todos estos. Te invito a que te suscribas al canal porque estaré subiendo más videos relacionados con estos temas. Gracias por tu tiempo y nos vemos en una próxima ocasión.